¿Se alcanza a ver la presentación? Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, pues aquí está la presentación de hipersensibilidad y bueno, quiero sí darme un segundito nada más para mencionar justamente al autor de esta presentación, de la mayoría de la presentación, que es el doctor Alejandro Escobar. Ya no está con nosotros el doctor, pero fue uno de los mejores doctores en inmunología que pudieron existir en México. Bueno, pero sí es importante, ¿no? Que sí quería justamente mencionarlo en este momento al doctor, que él hacía unas presentaciones espectaculares y bueno, cuando tomé clase con él me pudo compartir esta presentación y la conservo desde aquel entonces. ¿Sale? Bueno, pues vamos a empezar entonces con hipersensibilidad. ¿Alguien leyó un poquito acerca de hipersensibilidad que me pueda comentar? Yo, Sí, dígame. pues leí que son trastornos que causan respuestas inmunitarias, Ajá. que pues justo son conocidas como estas respuestas de hipersensibilidad o bueno, enfermedades. Ujú, Y pues leí que se basa en que cuando alguien se expone a un antígeno, pues va a crear como una reacción ujú. y entonces va a ser sensible, a posteriores reencuentros con ese mismo antígeno. Exactamente. Muy bien, Pamela. ¿Alguien más que me pueda platicar un poquito? Bueno, en sí como se clasifican es también en base a la velocidad de la reacción o de la alergia, o la hipersensibilidad, perdón, y el agente que se está involucrando en ese proceso. Más o menos. De hecho, la clasificación está como tal con respecto a qué tan rápido pueda ser, ¿no? O sea, tenemos varias características. Sí podríamos mencionar un poquito el tiempo, pero no tanto qué rápido. Esa palabra sí no me gusta mucho, ¿no? Bueno, vamos a empezar ahorita conforme va pasando la presentación. Vamos justamente preguntando un poquito más, van participando un poquito más. Bueno, estamos en el momento. De hecho, tendríamos que haberla revisado hace unas 4 semanas más o menos. Esta presentación es justamente la mitad del curso. Estamos empezando en este momento la parte de enfermedad de la respuesta inmunitaria. Hasta la parte anterior que se había revisado es la parte fisiológica, es lo que hace la respuesta inmunitaria para podernos defender, ¿sí? Ya sea de un patógeno, no sé, de algún antígeno en general, como lo hemos revisado. En este momento estamos revisando la alteración de la respuesta inmunitaria. Ya no es normal que responda de esta manera, ¿ok? Todos los mecanismos que vayamos a revisar estamos identificando que no es normal. Todo lo que en este momento vamos a empezar a platicar es una respuesta alterada del sistema inmunitario, ¿sale? Y bueno, entonces aquí les coloco esta diapositiva para que entonces alcancen a visualizar cómo teníamos o cómo habíamos estado manejando justamente la respuesta fisiológica, que justamente sería como aquí en la parte central. Aquí en el centro estaría justamente la respuesta normal que hemos revisado. Se identifica un antígeno, montamos una respuesta frente a él y entonces lo intentamos eliminar o en el mejor de los casos se elimina por completo ese antígeno. ¿Sí? Recuérdenme, ¿en dónde se sucede la activación o la inducción de la respuesta inmunitaria? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos. Exactamente en los ganglios. Acuérdense que no se da aquí en el dedo, ¿no? No se da en la sangre, no se da justamente en el sitio inductor. Entonces tenemos que llegar directamente hasta órganos linfoides secundarios principalmente, donde tenemos la activación de la respuesta inmunitaria. ¿Sale? Fíjense bien, tenemos aquí para abajo, vamos a empezar a mencionar hacia abajo la inmunodeficiencia. Eso es importante que siempre nos quede muy claro para que entendamos justamente lo que es la fisiología, lo que es la falta justamente de uno o muchos elementos. Esta parte de inmunodeficiencias ya no la vamos a poder tomar desafortunadamente por los tiempos tan cortos que ya nos quedan, pero bueno, la inmunodeficiencia es la falta de uno o muchos elementos de la respuesta inmunitaria. Puede ser una célula, puede ser una molécula, puede ser completamente varias moléculas que involucren directamente hasta un proceso, ¿sí? Entonces, fíjense que quede claro la parte por debajo de la respuesta que nos falta algún elemento. Al faltarnos entonces algún elemento de la respuesta inmunitaria, esa respuesta fisiológica ya no se va a poder llegar a dar de manera normal, de manera fisiológica, ¿ok? Entonces, mi respuesta inmunitaria frente, por ejemplo, a un patógeno, ya no va a ser la más eficiente, ¿ok? Porque me falta un elemento de esta respuesta inmunitaria que pudiera condicionar a que yo realmente pueda responder de manera más eficiente, ¿sí? Y por arriba tenemos entonces la respuesta, si pudiéramos mencionar la palabra, una respuesta exagerada.
La respuesta inmunitaria se encuentra con un antígeno y responde de manera hipersensible, ¿sí? Responde demasiado rápido, demasiado fuerte frente a un antígeno, ¿ok? Entonces, fíjense bien, una respuesta fisiológica en la parte central, una deficiencia de tu respuesta y una respuesta aumentada, ¿ok? Dentro de la hipersensibilidad vamos a revisar entonces que tenemos la clasificación y en esa clasificación funciona bastante bien con respecto a todavía esta clasificación que como nos podemos dar cuenta ahí en la esquinita es aproximadamente del 63 y esta clasificación sigue funcionando bastante bien para la misma entendimiento de la teoría y para la misma clínica, ¿sale? Ahorita retomamos esta parte. Fíjense bien entonces, para que no nos confundamos, los mecanismos inmunológicos que son responsables de la protección específica de esta respuesta que se encuentra aquí en la parte central son exactamente los mismos, fíjense bien, son exactamente los mismos que pueden provocarte lesiones tisulares. Estaríamos hablando inclusive entonces de algunos tipos de inflamaciones crónicas. Si yo tengo un proceso inflamatorio crónico, acuérdense que a largo plazo, y lo revisamos, ese proceso inflamatorio a largo plazo puede provocarnos alteraciones tisulares, ¿sí? Entonces tenemos aquí que los mecanismos son exactamente los mismos. No se genera otro linfocito B, no se genera otro linfocito T, no se generan diferentes tipos de anticuerpos de los que realmente ya conocemos, ¿ok? Son exactamente los mismos y este mismo mecanismo puede provocarte lesiones a tejido. Estas lesiones a tejido se llaman hipersensibilidad, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, Fíjense bien, ahora sí entonces clasificamos la hipersensibilidad en 4 tipos y dentro de la clasificación es importante que tratemos de identificar 2 características importantes. Tendría que ser entonces las células que participan y los mecanismos de daño, ¿ok? ¿Qué células participan en la hiper de tipo 1, 2, 3 y 4? Y realmente cómo es el mecanismo, qué es lo que está pasando o esas células, esas moléculas que están siendo importantes o clasificadas dentro de cada una de las hiper, cómo es que tienen o cómo es que funcionan en ese proceso, en ese mecanismo para que puedan dañar el tejido, lo que ya revisamos, ¿ok? Fíjense bien, entonces en el caso de la hiper de tipo 1, principalmente vamos a mencionar a los linfocitos B y los anticuerpos de la clase E. No son los únicos, ahorita vamos a revisar muchas otras células, pero es importante que tengamos ahí en cuenta que los linfocitos B juegan un papel muy importante en la respuesta de hiper de tipo 1, ¿ok? Obviamente los anticuerpos de la clase E, ¿sí? El anticuerpo de la clase E, ¿para qué sirve? ¿Para qué está en mi sistema inmunitario? ¿Para qué entonces lo produce? ¿Contra qué nos defiende? Ante reacciones alérgicas o contra elementos. No, fíjate bien, esa parte es la que siempre ustedes mencionan y es importante que lo podamos separar. Mis anticuerpos de la clase E no están hechos para que yo tenga una alergia. Acuérdense que platicamos al principio. A partir de este momento empezamos con la alteración de la respuesta inmunitaria. Si el anticuerpo de la clase E va a estar directamente involucrado en una respuesta alterada, ¿ok? Pero no está ahí presente para provocarnos algún daño, para provocarnos algún tipo de alergia, ¿ok? Entonces, cuando digamos, ¿para qué sirve un anticuerpo de la clase o para qué entonces lo produce mi sistema inmunitario? Tenemos que contestar para eliminar parásitos. Esa es su función, ¿ok? Tenemos por ahí algunas otras funciones, pero esa es su función principal del anticuerpo de la clase E, ¿ok? Es importante, si quiero así como marcarlo bastante, que no está nuestro anticuerpo para que tengamos entonces una reacción alérgica. Está mediado, está justamente involucrado directamente en alergias, pero no está formado para que tengamos una alergia, ¿sí? Y el mecanismo de daño es el choque anafiláctico. La parte final o la parte de conclusión, la principal complicación que puede tener entonces un paciente a través de la activación de linfocitos B, de la activación de mastocitos, por ejemplo, puede provocar entonces un choque anafiláctico. ¿Ok? ¿Qué es un choque anafiláctico? Es el grado máximo de vasodilatación, broncoconstricción e hipersecreción de moco, lo cual va a causar Exactamente. la hipotensión. Perfecto. Clínicamente, ¿qué le pasó al paciente? ¿Qué ves en el paciente clínicamente? Lo estás viendo a ese paciente y ¿qué pasó? Se asfixia, ¿no?
¿ok? Entonces se cierra completamente su sistema respiratorio, provocando prácticamente la asfixia del paciente, ¿ok? Entonces, ¿ya se dieron cuenta? Mediado principalmente por reaginas o anticuerpos de la clase E, linfocitos B, le sumamos entonces mastocitos, ¿ok? Y otra célula importante son los eosinófilos. Vamos a revisar un poquito más adelante que los eosinófilos están directamente implicados en fases más tardías, ¿ok? No reaccionan de manera inmediata frente a un antígeno, ¿ok? En el caso del hiper de tipo 2, principalmente son linfocitos B, células natural killers o asesinas naturales, las que principalmente están ejerciendo su función, ¿ok? Y pueden ser anticuerpos de la clase M y anticuerpos de la clase G, ¿ok? ¿Sí quedó por ahí anotado? Sí, Sí, doctor. Y los mecanismos de daño son tres principalmente. El primero es el citotóxico. Esos linfocitos B, esas células natural killers y los anticuerpos que mencionamos pueden provocar un efecto citotóxico, pueden provocar un efecto citoneutralizante y un efecto citoestimulante. ¿Ok? Ahorita lo vamos a revisar con un poquito más de detalle. En el caso de la hiper de tipo 3, puede ser entonces a través de igual linfocitos T, linfocitos B, ¿ok? De los más importantes y natural killers, ¿ok? Anticuerpos de la clase G, de la clase M. Y los mecanismos de daño pueden ser localizados completamente o pueden ser sistémicos, ¿ok? Un ejemplo de un ataque local puede ser a una articulación, ¿ok? A un órgano específicamente, ¿ok? Tenemos entonces ahí en ese momento una localización de principalmente los complejos antígeno-anticuerpo, ¿ok? Recuérdenme rápidamente que era un complejo antígeno-anticuerpo. ¿Sí se acuerdan? Tengo un antígeno y tengo un anticuerpo pegadito a él, ¿ok? Este es mi anticuerpo, esta otra que parece una esferita es el antígeno. Tengo un complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, en este momento, en el caso, por ejemplo, de la hiper de tipo 3, tengo un antígeno. Ese antígeno normalmente son de naturaleza, son propios prácticamente, ¿ok? Entonces estaremos hablando que en el caso de la hiper de tipo 2, en la hiper de tipo 3, en la hiper de tipo 4, son reacciones autoinmunes. ¿Qué significa esto? Que los antígenos principalmente son propios, ¿ok? La respuesta entonces inmunitaria va frente a lo propio, provocando citotoxicidad o ataques locales o sistémicos. ¿Sí me explicó? Sí, doctor. Ok, Sí, entonces ahí doctor. tenemos como ejemplo una articulación en la parte local, sistémico, por ejemplo, el lupus, ¿no? En el caso del lupus eritematoso sistémico, ataca cualquier estructura de nuestro cuerpo, ¿sale? En el caso de la hiper de tipo 4, vamos a ver entonces que es dependiente de células T. Y sí, aquí está involucrado justamente el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque tarda más tiempo en poder inducirse la respuesta dependiente de células T, ¿ok? Entonces sí tardaremos aproximadamente entre 48 y 72 horas para que tengamos un mecanismo de daño. Y este mecanismo de daño puede ser implicado por citocinas o por citotoxicidad celular, ¿ok? Las citocinas pueden provocar activación de células o directamente una célula citotóxica puede provocar el daño a tejido, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, doctor. Sí, ok. Vamos a empezar entonces con alergias. Esta parte yo creo que es importantísima. Siempre en la clínica revisamos pacientes con alergias, todo el tiempo. Todo el tiempo yo creo que por lo menos 1 o 2 pacientes a la semana nos llegan con alergias, ¿ok? Tenemos que revisar que si hay una alergia conjuntival, acuérdense, ¿no? Entonces ahí puede ser que tenga un paciente una alergia, que tenga un ojo rojo o que realmente tenga una alergia sistémica. Vamos a platicar un poquito de los alérgenos. Los alérgenos son proteínas de bajo peso molecular. Estamos hablando entre 15,000 y 40,000 daltones. Pueden ser solubles, pueden ser enzimas. Normalmente los podemos encontrar en el medio ambiente, ¿ok? Y es importante también la característica de entrada. ¿Cuáles son las rutas de administración? ¿Por dónde entra justamente ese antígeno? ¿Ok? ¿Por dónde va a ser más común que entre un antígeno a nuestro cuerpo? ¿Qué tejido, qué tipo de tejido va a ser el que va a recibir ese antígeno? ¿Cuál creen que sea? El de tipo absortivo. El epitelio de tipo absortivo como la boca. Mucosas, ¿no? Pues fíjate bien que estaremos ahí hablando de mucosas. Cuando estamos entonces platicando ahora de mucosas, tendríamos que pensar ahora rápidamente qué células de la respuesta inmunitaria se encuentran en las mucosas. ¿Me explico? ¿Quién vive en las mucosas?
¿Qué célula vive en las mucosas? Los mastocitos. Los mastocitos, ¿sale? Entonces un mastocito se produce en médula ósea, acuérdense, y directamente va y migra hasta las mucosas a estar viviendo ahí, esperando justamente eliminar antígenos. Recuerden que en este caso va a estar directamente colaborando un mastocito con anticuerpos de la clase E, ¿ok? Y eso va a provocar que reciban ese antígeno alérgeno y pueda provocar su degranulación, ¿sí? Pero acuérdense que estamos hablando de una respuesta ya alterada. Esto no tendría que ser normal. No tendría que ser normal que entonces yo responda frente a un alérgeno, ¿ok? Estos alérgenos pueden ser esporas de hongos, pueden ser polen, pueden ser ácaros, excretas de animales, venenos de insectos, alimentos, medicamentos, ¿sí? Fíjense bien, vamos a aplicar rápidamente. Llega un paciente a la consulta entonces y me dice el paciente, acuérdense que yo me dedico a los ojos, ¿no? Me dice el paciente, yo estoy bien en mi trabajo, normalmente no tengo ningún problema en mi trabajo, no tengo ningunos síntomas, pero llego a mi casa, me siento en mi sillón, agarro mi almohada o mi cojín y yo creo que porque me relajo, esa es lo que nos mencionan los pacientes, yo creo que me relajo y entonces empiezo a tener sintomatología ocular. Yo creo que ya estoy muy cansado de la vista y entonces creo que necesito lentes o necesito algún tratamiento para vista cansada. ¿Sale? Entonces, ¿dónde creen que está el antígeno? En la misma cojín y almohada que pudo haber agarrado. Exactamente, ¿no? Posiblemente, entonces, si le hacemos así al sillón, ¿no? En algunos casos puede ser que salga un poquito de polvo. Difícilmente lo podemos limpiar diario, ¿no? O sea, tal vez si no bien nos va, pues cada semana limpiamos a profundidad y todo el rollo, ¿no? Pero de repente tiene un poquito de polvo y estamos ahí sentados, acuérdense que nos descamamos, esa piel contiene millones de ácaros justamente y van a estar depositados justamente en esos cojines o en el mismo sillón, ¿ok? Entonces tenemos que identificar siempre que queramos tratar o, bueno, sí tratar y tener seguimiento con las alergias, identificar siempre el antígeno. Si nosotros clínicamente no identificamos el antígeno, los pacientes van a mantenerse todo el tiempo con sintomatología. ¿Por qué? Porque acuérdense que una respuesta alérgica no la vamos a poder curar, la vamos a tener que controlar, ¿ok? ¿Cómo vamos a controlar? Directamente desde la etiología. Por eso es importante que aquí enfrente identifiquemos cuáles son los principales antígenos ambientales que se comportan como alérgenos y que son potencialmente nocivos para cada paciente, ¿ok? Así le mandemos el mejor inmunomodulador, le mandemos un antiinflamatorio esteroideo que son de los mejores para una alergia y rápidamente pueden resolver un proceso alérgico. Aún así tengamos el mejor medicamento, si no identificamos ese alérgeno, todo el tiempo el paciente va a regresar exactamente igual a nuestra consulta con sintomatología. ¿Sí me explicó? Sí, Ok, entonces punto número 1, tenemos que hacer siempre identificación de la causa, chicos. Aunque sea entonces una infección, aunque sea en este caso una alergia, siempre no pensemos, ok, infección igual a antibiótico, ¿ok? Porque tal vez puede ser que la persona no simplemente haya tenido ese antígeno, esa bacteria, ese virus. Posiblemente tenga alguna inmunodeficiencia, posiblemente el paciente sea diabético, ¿ok? Y tengamos que identificar primero qué característica física tiene el paciente y después ver entonces qué tipo de patógeno entró, ¿ok? Pensar por qué el patógeno entró, pensar entonces por qué yo soy muy susceptible a determinados antígenos ambientales, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Ok, otra parte importantísima es que tenemos que recordar que tenemos una respuesta primaria. En nuestra respuesta primaria siempre tenemos la producción de anticuerpos de la clase M. Genéticamente está codificado para que tengamos siempre la producción de este anticuerpo de la clase M. Y en segundas exposiciones tendremos anticuerpos más específicos. Ok, estaremos platicando de una respuesta secundaria. Primero respuesta primaria, anticuerpos de la clase M y respuestas secundarias o más específicas, anticuerpos de la clase G. ¿Sí? Entonces eso es importante que tengamos en cuenta. ¿Qué pasa con un paciente alérgico? Ahorita vamos a revisar qué pasa con respecto a los anticuerpos. ¿Ok? Ahora entonces, ¿por qué una persona reacciona de manera sumamente alterada a un antígeno? ¿Por qué reacciona muy sensible a un antígeno alérgeno? ¿Por qué a estos reacciona de manera muy rápida? ¿Por qué si de repente estoy
en una zona donde hay mucho polvo. Vamos a regresar a Iztacala mañana y entonces habrá muchísimo polvo y habrá muchas alergias, ¿no? De repente a mí, por ejemplo, en Iztacala están cortando el pasto a lo lejos, yo ya me empiezan a llorar los ojos, ¿ok? ¿Existe alguna sustancia proteica en ese pasto, en ese polvo, que va a provocar entonces una reacción en mí? ¿Sí? O en cada persona. Pero entonces, ¿por qué de repente una persona reacciona más que otra? ¿Por qué? Yo había leído algo de que estas personas que son Ajá. como más sensibles, se les Ujú. conocen como atópicos y Exacto. que es porque a veces tienen más inmunoglobulina en sangre y o también Ujú. podría ser porque tienen más receptores para IgE. No es que tengan más anticuerpos de la clase E, no es que tengan más receptores. Lo que pasa es que tiene una predisposición genética. Y por eso quité un poquito esta diapositiva para que platicáramos eso. La atopia significa que el paciente tiene una predisposición hereditaria para responder con la producción de anticuerpos de la clase E. ¿Qué tipo de anticuerpo tenemos que producir siempre? IgM. Y en contactos siguientes, en segundos contactos, IgG. Esta es una respuesta fisiológica. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con un paciente con atopia? No responde con anticuerpos de la clase M al contacto con un antígeno alérgeno. ¿Ok? Hay muchísimas causas que pudieran provocar entonces que el paciente llegue a reaccionar de esta manera. Entonces tenemos siempre factores genéticos y factores medioambientales que pueden condicionar directamente a que un paciente sea alérgico. ¿Ok? Actualmente hay más personas alérgicas y ahorita vamos a platicar también qué pasa con ellas. ¿Sí? Entonces, la atopia es una predisposición hereditaria a responder con la producción de anticuerpos de la clase E al estímulo con un antígeno. ¿Ok? Necesitamos siempre una sensibilización. En el primer contacto no tengo obviamente respuesta activa frente a ese antígeno. Necesito una sensibilización previa. Un antígeno ambiental, necesito un sujeto atópico que tenga contacto justamente con ese antígeno ambiental. Y fíjense bien, este sujeto atópico tiene esta característica, ¿eh? Antígeno ambiental, sujeto atópico. ¿Y qué pasa con segundos contactos? Se hace hipersensible. Entre más contactos tenga con el antígeno, su reacción va a ser más rápida y más eficiente. ¿Se acuerdan que decíamos en una respuesta secundaria? Entre más contactos tengamos con el antígeno, nuestra respuesta tiende a ser más eficiente y más rápida. Pasa exactamente lo mismo con un paciente con alergia. ¿Ok? Entre más contactos tenga, va a tener entonces una respuesta más rápida. Y en este caso, desafortunadamente, entonces tendrá un mecanismo de daño más rápido. Traducimos todo esto entonces. Si un paciente tiene contacto con un alérgeno y este, entra a su cuerpo, no tiene contacto con ese alérgeno, ese paciente puede inclusive tener un choque anafiláctico y morir prácticamente en segundos, ¿ok? Porque esa respuesta va a ser sumamente exagerada frente a ese antígeno, porque acuérdense que nuestra respuesta tiene que ser más eficiente en segundos o terceros contactos con un determinado antígeno, ¿sí? Entonces, fíjense bien, contactos siguientes con los mismos antígenos ambientales, reacción IgE antígeno, y entonces tendremos como parte final un cuadro alérgico. ¿Sí me explicó? Sí. Sí, Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctor, entonces este cuadro alérgico no se presenta así en primera instancia, por así decirlo, desde la primera exposición. Exactamente, ¿no? Esa parte es importante. Siempre tendrá que haber una sensibilización previa, siempre. Tú de repente empezaste a comer, no sé, una fresa y que tenga por ella ese antígeno que pueda provocarte una reacción alérgica, ¿ok? El siguiente contacto con la fresa ya está respondiendo justamente con una producción específica de anticuerpos de la clase E. Otros contactos siguientes y entonces tú ya reaccionas inclusive desde antes que te la comas inclusive. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. Diego, ¿qué parte quisieras que repitiera? ¿Sí me escuchas? ¿No me escucha, Diego? A ver, ya está otra vez por acá. ¿Ya no? ¿Seguro? Bueno,
Entonces, aquí está. Vamos a ver entonces cuáles son las células involucradas. Tenemos entonces, decíamos, las células cebadas o mastocitos, ¿ok? Los mastocitos entonces viven o están residiendo en las mucosas, ¿ok? Tenemos entonces la producción de los anticuerpos de la clase E. Acuérdense que los anticuerpos de la clase E se van a producir en órganos linfoides secundarios. Migran directamente hasta las mucosas y se van a quedar unidos en la membrana del mastocito. Estos anticuerpos tienen un receptor de alta afinidad, tienen un receptor FcR epsilon de alta afinidad o tipo 1, ¿ok? Repito, tiene un receptor de alta afinidad que es Fc, ¿ok? Son receptores Fc. Ay, es que aquí me cuesta un poquito de trabajo. R, tenemos que ponerle aquí la letra epsilon, tipo 1, ¿ok? Son receptores para el anticuerpo de la clase E. Ese receptor obviamente lo posee esta célula cebada o este mastocito y entonces hagan de cuenta como si fuera un imán, es lo que siempre trato de mencionarles. Tenemos el anticuerpo y llega directamente, rápidamente a unirse, ¿ok? Por ese receptor de alta afinidad provoca que se una rápidamente el anticuerpo a la célula cebada y puede ser que el paciente con alergia se mantenga así durante mucho tiempo, que sus anticuerpos se encuentren unidos durante mucho tiempo a las células cebadas. ¿En espera de qué? Del alérgeno, ¿ok? Entonces va a llegar este alérgeno y va a provocar directamente un cambio conformacional en la membrana para que provoque entonces posteriormente la degranulación de las sustancias o de las aminas vasoactivas que contiene principalmente este mastocito, ¿ok? Entonces inmediatamente se secretan estas aminas vasoactivas al torrente sanguíneo, como por ejemplo la histamina, algunas proteasas, leucotrienos, prostaglandinas, y que son potentes sustancias inflamatorias, ¿ok? Entonces aquí tenemos justamente esta amina vasoactiva que puede ir directamente o viajar directamente en el torrente sanguíneo y llegar a sus receptores, ¿ok? Receptores H1, puede llegar a su receptor H2 y provocar cambios directamente en el tejido que contenga ese receptor, ¿ok? Síntomas, por ejemplo, el síntoma importante que nos ayuda mucho a la clínica. ¿Qué síntoma puede provocar la histamina? Vasodilatación. Síntoma, ¿qué siente el paciente? Entonces tiene una alergia y qué síntoma tiene. Entonces es importante que tengamos sí, ese síntoma muy, muy claro para que entonces podamos ayudarnos a diagnosticar una alergia, ¿no? Se empiezan a inflamar. Síntoma, otro síntoma más. Eritema. ¿Cefaleas? Hace esto el paciente. ¿Comezón? Exactamente, prurito. El paciente entonces con una alergia todo el tiempo va a estar así. Es que tengo mucha comezón, ¿no? Y fíjense bien que a nivel ocular, acuérdense que trato siempre de aplicar para eso a nivel ocular, pero creo que sí nos funciona bastante, ¿no? Vas a tú ver un paciente con alergia y ¿qué hace el paciente esto? Se talla los ojos así. Obviamente se enrojecen por el frotamiento de los ojos y eso puede provocar entonces muchas alteraciones. Fíjense bien, les voy a mencionar una parte rapidísima a nivel ocular que es importante que ustedes como médicos generales posteriormente identifiquen siempre en un paciente con alergia ocular. La córnea es la parte más clarita de nuestro ojo, la parte transparente. ¿Sí lo ubicamos todos? Sí. ¿Sí? Si tenemos entonces una alergia en un pacientito de 5 a 8 años, por ejemplo, ¿no? En pacientes pediátricos, y tiene una alergia ocular y va a hacer esto, se va a frotar los ojos. La córnea, como está en desarrollo, puede provocar ese frotamiento excesivo, un adelgazamiento de la córnea, ¿ok? Ese adelgazamiento de la córnea va a poder provocar que se protuya y que se exponga. Hagan de cuenta como si les saliera un pequeño chipotito a la córnea, ¿ok? Y ese chipote puede provocar que continúe y dentro de esa evolución, obviamente le va a provocar muchísimo deterioro a la visión del paciente. Y si ese paciente inició ese frotamiento, esa alteración, ese mal diagnóstico de alergias oculares, como por ejemplo, puede provocarte como parte final una ectasia. ¿Qué es una ectasia? Un adelgazamiento de la estructura que le estoy mencionando, se protuye y esa córnea se puede romper. Y los pacientes con alergias, ectasias,
llegan inclusive a trasplante de córnea. ¿Sí? Entonces, fíjense bien qué tan importante es que se diagnostiquen las alergias en pacientes pediátricos. Que el paciente pediátrico no tenga su alergia todo el tiempo ocular, porque puedes provocar inclusive la ceguera al paciente a una edad posterior. ¿Sí me explicó? Exactamente. Puede dar paso al queratocono. Una ectasia es un queratocono. Exactamente. ¿Ok? Ese queratocono a los 20, 22 años, el paciente prácticamente no tiene ninguna forma de poder ya resolver su problema. ¿Ok? Esos pacientes con queratocono a los 22, 23 años son trasplante de córnea. Tienen que formarse para que tengan derecho a un trasplante. ¿Me explico? Fíjense qué tan importante puede ser una simple alergia a nivel ocular, ¿no? Obviamente a cualquier nivel sistémico puede ser importante, pero aquí está involucrada directamente la visión del paciente. Se puede quedar ciego. ¿Sí? Doctor, Seguimos. ¿ese Sí, chipote se puede ver a simple vista? sí. Si tú bajas el ojo, tienes el ojo y lo bajas y va a quedar justamente en el párpado, tú vas a ver cómo inclusive el párpado inferior se protuye, hace como un pequeño chipotito. ¿Ok? Y eso se ve a simple vista. Ese efecto se llama signo de Munson. Aquí me preguntan que si el Gracias. queratocono puede aparecer en edad adulta. Si tenemos una ectasia, hay obviamente un topógrafo corneal, rápidamente eso lo menciono, ¿eh? Hay un topógrafo corneal que identifica la espesor corneal, y si tú identificas un espesor corneal mayor a 500 micras, ya no pasa nada, ¿ok? Entonces normalmente pasa o tiene muchas complicaciones en edades muy pequeñitas, ¿ok? 20, 22, 23 años se te identifica un espesor corneal de 500 micras, sí puede ser que sea un queratocono, pero se llaman queratoconos frustros, porque entonces ya puedes avanzar y ya no progresa más ese queratocono, ¿sí? Pero en edades pequeñitas para los pacientes es muy importante que lo diagnostiquemos a tiempo, ¿sí? Seguimos entonces, si no nos vamos a tardar mucho. Bueno, entonces vemos aquí las demás sustancias y vamos a continuar con esta otra parte, espérenme acá. Bueno, entonces ya veíamos entonces que el alérgeno puede ser reconocido por sus receptores del linfocito B. Los receptores del linfocito B, ¿cuáles eran? ¿Qué tipo de anticuerpo se queda como receptor del linfocito B? Las IgM. Exacto, IgM. Y ese IgM puede, perdón, ese linfocito B puede funcionarnos como una célula presentadora de antígeno, identifica o reconoce ese alérgeno, es como puede fungir como célula presentadora, y ahí vemos enfrente entonces que le puede presentar el antígeno al linfocito T, CD4-TH2, ¿ok? Ese linfocito TH2 puede secretar entonces interleucina 4, interleucina 13, que va a provocar entonces a su vez que se diferencie la célula B en célula plasmática. Recordemos que las células plasmáticas son las células que producen los anticuerpos, en este caso IgE, ¿ok? Ese Ig, acuérdate, que ya lo platicamos en la diapositiva pasada, va directamente a unirse en la membrana de un mastocito, esperando que llegue directamente ese alérgeno y provoque justamente la degranulación, ¿sí? Los mediadores químicos que identificamos hace un momento de reacción inmediata, y este mastocito puede también tener la capacidad de secretar interleucina 5 que va a activar a los eosinófilos, y directamente cuando un eosinófilo está involucrado en una reacción alérgica, estamos hablando entonces de una reacción tardía. ¿Ok? Por otro lado, tenemos una célula presentadora como una célula dendrítica, como por ejemplo, y entonces reconoce ese alérgeno, se lo presenta a TH2 y pasa exactamente lo mismo que estamos ya revisando. ¿Sí? Entonces, este es el mecanismo de cómo entonces tenemos una respuesta alérgica. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Ok, seguimos entonces. Bueno, otra parte importante entonces que la secreción de las sustancias o de las aminas vasoactivas o de las moléculas proinflamatorias salen en segundos, ¿no? Entonces prácticamente si un paciente, ya lo platicamos, tiene contacto con ese alérgeno, inmediatamente tendrá sintomatología. En minutos puede ser que tenga entonces tengamos la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, ¿ok? Y en horas tendremos entonces quimiosinas y otro tipo de interleucinas que van a provocar daños más severos en el paciente, ¿ok? Y aquí vamos a ver justamente, aquí podríamos platicar, ¿no?
Después se pudiera platicar o pudieran ustedes identificar justamente cuáles serían los tratamientos. Aquí podemos mandar antihistamínicos, aquí se pudiera mandar algunos AINES y aquí se pudiera mandar justamente algunos esteroides. ¿Ok? Pero bueno, esa es otra historia. Y aquí es justamente lo que también les mencionaba hace un rato. Antígenos ambientales, IgM, IgG, ¿ok? Sujeto atópico, ¿qué es lo que hace principalmente como respuestas secundarias? Producir anticuerpos de la clase E, que prácticamente son los que ya dijimos, se quedan unidos prácticamente a un mastocito y es lo que le pudiera provocar justamente, como está aquí, la reacción a ese mastocito, la degranulación posterior y las lesiones que puede provocar todos los mediadores de reacción inmediata y los mediadores de reacción tardía. ¿Sí? Sí. Ok. Fíjense bien, aquí es una de las teorías que me gusta mucho mencionarlas todavía porque en la clínica lo vemos así. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Bueno, con respecto a la alergia al medio ambiente. ¿Quién creen que padezca más alergias? Del lado derecho de su pantalla tenemos los profesionales, del lado izquierdo los campesinos, hijos menores, que ya el papá ya no le pone tanta atención, ¿no? Hijos o primogénitos, pues al bebé, ¿dónde lo voy a poner? Le voy a poner guantecitos, bufanda, gorrito, cobijas, no lo toquen, no le den besos, no puede tocar nada, ¿no? Y el hijo menor o ya el tercer, cuarto hijo, ya ni se acuerdan de él, ¿no? ¿Dónde está el niño? Pues quién sabe, ¿no? Regresará tarde o temprano, ¿no? Entonces, fíjense bien, ¿quién padece más reacciones alérgicas? Los primogénitos. ¿Los que qué, perdón? Exactamente, ¿no? Los que se cuidan más. ¿Por qué? Vamos a ver esta teoría justamente de la higiene. Lo que sabemos entonces es, desde la parte fisiológica que hemos platicado, qué sucede en un ambiente contaminado o ligeramente contaminado, ¿no? Estamos en contacto con algunos antígenos ambientales o en mi época sí tenía yo un poquito más de contacto con tierra, ¿no? Yo cuando estaba muy chiquito, pues de repente había tierra y no sé qué. Ahora ya es más difícil que tengamos contacto con eso o que inclusive justamente a los niños se puedan dejar solitos, ¿no? Ya como está toda la situación, sí sale a jugar. Realmente ya es muy complicado por la seguridad y muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, por tal razón, ya están todos los niños prácticamente dentro de su casa, ¿ok? Están en su departamento, en su casa, ya no salen. Y eso va a provocar entonces que tengamos un ambiente más limpio. Pero ¿qué pasaba antes en un ambiente contaminado? Teníamos entonces agentes infecciosos y acuérdense que el agente infeccioso era eliminado principalmente por ¿quién? ¿Quién eliminaba de primer contacto un antígeno, una bacteria? ¿Quién lo hacía? ¿Qué tipo de célula lo hacía? ¿Qué célula de la respuesta innata respondía rápidamente contra una bacteria que está aquí porque tengo mugre, ¿no? ¿Qué célula es? Los macrófagos. Exactamente los macrófagos, ¿ok? Y espero que se acuerden un poquito que los macrófagos eran inducidos por una respuesta TH1, ¿ok? Entonces, los ambientes contaminados están siendo favorecidos justamente por células TH1. ¿Qué pasa con TH1? Secreta interferón gamma. ¿Ok? ¿Se acuerdan que secretaba interferón gamma y activaba macrófagos? Entonces los macrófagos iban directamente al agente infeccioso y lo podía eliminar. Además, acuérdense también que lo platicamos en TH, en respuesta a TH, que una citocina podía neutralizar la otra respuesta. En este caso, acuérdense que interferón gamma podía neutralizar respuesta a TH2. ¿Ok? Y la respuesta a TH2 fue la que revisamos hace 3 diapositivas, que era la principal respuesta para generar anticuerpos de la clase E. ¿Se dan cuenta entonces que a través de una respuesta TH1, a través de un ambiente contaminado, a través de la secreción de interferón gamma, la activación de macrófagos, podemos suprimir la respuesta TH2 y consecuentemente anticuerpos de la clase E? ¿Sí me explico hasta aquí? Sí, doctor. Ok. Fíjense bien entonces, un ambiente limpio. ¿Qué pasa con un ambiente limpio? No hay contacto con antígenos, no hay respuesta TH1, no hay respuesta TH1 en este caso, no hay macrófagos, no hay activación importante de una respuesta innata, ¿ok? Y entonces tenemos una respuesta TH2.
Esta respuesta TH2, como lo revisamos hace un momento, tiene una cooperación importante con linfocitos B y tenemos entonces producción de anticuerpos. Ustedes como médicos generales, otra vez, de inicio, tendrán que tener siempre comunicación importante con sus pacientes y decirle, el exceso, como siempre de todo, es dañino. En este caso, el exceso de ambiente limpio en una familia puede provocarte algunas alteraciones, ¿sí? Tiene que haber un cierto contacto con diferentes antígenos ambientales, con diferentes, inclusive patógenos, para que tengamos un adecuado equilibrio justamente de nuestra respuesta inmunitaria, ¿sí? Si llega un pacientito igual pediátrico con gorrito, bufanda, no sé qué, y no hace realmente tanto frío, tenemos que tener que mencionarle al paciente o al papá del pacientito que ese cuidado extremo puede provocarle muchas alteraciones, ¿ok? No simplemente de alergia, sino prácticamente alteraciones de su completo sistema inmunitario. ¿Sí queda? Sí, doctor. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, seguimos entonces con hiper de tipo 2. Estamos platicando que había citotóxico, citoneutralizante y citoestimulante, ¿ok? Vamos con el citotóxico. Vamos a ver entonces que tenemos anticuerpos de la clase G y si tenemos un complejo también de antígeno-anticuerpo, el que va a estar inducido a consecuencia de ese complejo antígeno-anticuerpo es el sistema de complemento, ¿ok? Acuérdense entonces que podemos identificar o esta respuesta inmunitaria puede identificar un antígeno propio, ¿ok? Y ese antígeno propio puede provocar entonces la inducción de la respuesta inmunitaria. Estamos platicando de una respuesta inclusive autoinmune en este momento, ¿ok? Tengo un antígeno propio, ¿ok? Por ejemplo, un antígeno de grupo sanguíneo, ¿ok? Tenemos entonces diferentes grupos sanguíneos, y si yo soy, por ejemplo, del grupo sanguíneo A, tengo anticuerpos contra ¿qué? Contra B. Si soy grupo sanguíneo B, tengo anticuerpos contra A, ¿ok? Aquí también, ustedes yo creo que ya lo revisaron bastante a profundidad en hemático. ¿Por qué de repente un paciente, una persona que tiene sangre tipo A, tiene anticuerpos contra B, ¿no? Entonces, tal vez por ahí las bacterias hayan sido entonces las responsables de que yo haya montado una respuesta contra algún tipo de carbohidrato que se pueda parecer directamente a un grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, ya eso ya lo revisaron bastante, ¿ok? Pero entonces, si yo tengo una transfusión equivocada, por ejemplo, esas células van a ser reconocidas por mi sistema inmunitario, ¿ok? Y tengo entonces la producción de anticuerpos de la clase G frente a esa célula, ¿ok? Tengo entonces, o puedo recubrir completamente ese eritrocito con anticuerpos de la clase G. Ese complejo antígeno, que es en este caso el eritrocito o la sangre equivocada de transfusión, ese anticuerpo formando un complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? Va a provocar entonces la atracción o la llegada del sistema de complemento. Y acuérdense que la parte importante del sistema de complemento era el MAC, el complejo de ataque a membrana. ¿Qué hacía el complejo de ataque a membrana? Poros en la célula. Entonces, aquí la parte importante de esta respuesta es eliminar a la célula que contiene el antígeno, ¿ok? En este caso, pudiera ser la célula que contenga un diferente grupo sanguíneo, un diferente carbohidrato en esa membrana de los eritrocitos, como por ejemplo, ¿ok? Además, entonces, de esos complejos antígeno-anticuerpo que puedan inducir la llegada del sistema de complemento, puede ser entonces, decíamos, que ese complejo antígeno-anticuerpo es algo más apetecible. Yo tengo el antígeno y tengo pegado el anticuerpo. Esa unión del antígeno y el anticuerpo le provocan que sea más apetecible a un fagocito, ¿no? A un macrófago, como por ejemplo, ¿ok? Y entonces el macrófago, completamente como está aquí, puede fagocitar este antígeno y este anticuerpo, ¿ok? Tenemos entonces directamente un ataque citotóxico mediado por el sistema de complemento y mediado directamente por los fagocitos. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Ok. Otra parte importante que medía también mecanismos citotóxicos son las natural killers.
No recuerdo muy bien si lo platicamos, pero acuérdense que las natural killers principalmente trabajan a través de la no identificación del MHC, ¿sí? ¿Se acuerdan que el MHC es la manita? Lo habíamos mencionado así, que presenta el antígeno, ¿no? Ahí les presenta un antígeno. ¿Ok? Este es el MHC, el antígeno, y entonces es importante que contengan el MHC las células presentadoras para que pueda reconocer un linfocito T al antígeno que le esté presentando. ¿Ok? ¿Qué hace la natural killer? Toquetea a la célula, creo que ya lo habíamos platicado un poco. Sensa a la célula que contenga o que no contenga MHC. ¿Ok? Si entonces de repente puede ser que esté alterada, ¿no? Esa célula y no contenga el MHC, es una parte importante para que la natural killer pueda inmediatamente lisar la célula. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que la natural killer puede funcionar a través de la identificación del MHC, puede lisar otra célula a través de receptores de muerte como el FAS y FAS ligando. ¿Ok? O puede activarse también a través de los complejos antígeno-anticuerpo. ¿Ok? Esta natural killer tiene receptor para el complejo antígeno, o el anticuerpo, perdón, en este caso. Y en este momento, entonces, la natural killer, identificando el anticuerpo que está unido al antígeno, va a ser una señal activadora para la natural killer. ¿Sí? Y en este caso estamos hablando de una citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Cuando un anticuerpo está, repito, unido directamente a un antígeno en este momento, ¿ok? Esa va a ser una señal activadora para la natural killer para poder lisar a la célula, ¿ok? Y aquí en este ejemplo que tenemos abajito, tenemos los anticuerpos que ya están unidos, ya está directamente ejerciendo su función el sistema de complemento, llega la natural killer o puede inclusive llegar directamente un fagocito a intentar eliminar completamente a la célula que contenga el antígeno propio en este caso. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos con el sitio neutralizante. Vamos a poner otro ejemplo aquí. Tenemos entonces que de este lado, en la parte izquierda, vemos una membrana y esa membrana tiene receptores, ¿ok? Tiene sus ligandos, el ligando se une a su receptor. Acuérdense que la unión del ligando-receptor va a emitir una señal, una señalización, y puede provocar un cambio fisiológico. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Puede ser que sea una placa neuromuscular. Tengo mi ligando, tengo mi receptor, se une el ligando al receptor, ¿y qué puede provocar? Que tengamos un cambio en el músculo, ¿sí? Que se pueda mover a través de la unión de la placa neuromuscular con las sustancias. ¿Sí me explico? ¿Qué sucede entonces cuando este receptor está ocupado por los anticuerpos? Anticuerpos antirreceptor. ¿Ok? Los anticuerpos antirreceptor van a quedar directamente unidos a este receptor y ya no hay forma de que el ligando pueda directamente unirse a este receptor. ¿Sí? Al no tener ligando al receptor, va a existir una ausencia de señal. Obviamente no habrá cambio fisiológico. Ya no puedo mover la mano o la puedo mover dependiendo del receptor que esté siendo ubicado muy lentamente. Puede ser entonces que tenga un movimiento más lento. ¿Qué patología estaremos platicando aquí? ¿Cuál creen que pueda ser? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo, no. No, hipertiroidismo no. No hay señal, no hay cambio fisiológico en el órgano, por ejemplo. Si hubiéramos hablado de una placa neuromuscular, tendríamos que platicar entonces de las sustancias que van a provocar el movimiento del músculo, ¿no? ¿Qué sustancias provocan esta estimulación en el músculo? ¿Cuáles creen que Los son? neurotransmisores. Ajá, pues ¿de cuál estaríamos hablando importante? De uno de los más importantes. La enfermedad de Parkinson. ¿No? ¿Ubicamos o recordamos la acetilcolina? Sí. ¿Sí? Acuérdate que la acetilcolina es un neurotransmisor importante para esta placa sináptica y tengamos justamente el impulso para poder mover el músculo. ¿Sí se acuerdan?
Vamos a tener como ejemplo entonces que este ligando es la acetilcolina. ¿Ok? No está llegando la acetilcolina directamente al receptor, provoca la ausencia de señal y no hay cambio, no hay movimiento muscular. El paciente en esta patología que estaremos mencionando como ejemplo no tiene movimiento muscular a través de la ausencia del ligando a su receptor por que ocupa este receptor anticuerpos antirreceptor. ¿Cuál creen que sea entonces? La miastenia. Miastenia, exactamente, ¿no? Entonces, miastenia es una de las patologías que puede aplicarse, que puedes tener como ejemplo, en este caso de hiper de tipo 2, y es citoneutralizante, ¿sí? Importante que identifiquen a los pacientes otra vez. Un paciente puede ser entonces que llegue a su consulta y que veas que tiene justamente una debilidad muscular y algunas características justamente musculares, ¿no? Ya no me detengo tanto. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, doctor. Sí, Ok. Y en el caso de citoestimulante estaremos hablando lo contrario. Rápidamente vemos receptor, ligando, señal y cambio fisiológico aquí en la imagen izquierda. Y en el caso de esta imagen derecha vemos el receptor, pero aquí fíjense bien, lo que va a estar provocando el anticuerpo es una hiperestimulación. El ligando o el contacto del receptor, el anticuerpo y el ligando va a provocar una hiperestimulación. Hagan de cuenta que se hiperestimula. ¿Ok? Y entonces el órgano va a tener un exceso de señal. Y ese exceso de señal va a provocar entonces un exceso de producción posiblemente de sustancias. Y eso va a provocar un cambio patológico. ¿Qué ejemplo podríamos estar utilizando acá? Ahora. sí se puede hipertiroidismo. Exactamente. Aquí sí puedes mencionar hipertiroidismo, ¿no? Y si vamos a estar mencionando hipertiroidismo, puede ser entonces la enfermedad de Graves, ¿ok? Que es un tipo de hipertiroidismo autoinmune. ¿Sí me explico? Sí, Sí, doctor. Ok, perfecto. Bueno, aquí vemos justamente algunos ejemplos. Ya tampoco me voy a poder detener tanto en los ejemplos, pero vemos justamente antisustancias de grupo sanguíneo, antiproteína M, ¿ok? Streptococcus pyogenes, que es el que puede provocar justamente una reacción cruzada y el resultado puede ser la fiebre reumática, ¿sí? Antisustancia RH, ¿ok? La transferencia natural pasiva y la enfermedad es eritroblastosis fetal y la transferencia pasiva artificial, que estábamos platicando un poquito de la reacción hemolítica posttransfusional, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos y creo que algunos de sus compañeros en autoinmunidad iban a mencionar alguna de estas patologías. Si es así, Sí, doctor. ok. Ahorita más adelantito a ver si podemos platicar un poquito acerca de eso, ¿sale? Vamos a continuar. Tenemos entonces la hiper de tipo 3. Ya hemos platicado entonces por complejos antígeno-anticuerpo. Tenemos entonces la formación de complejos localizados en un determinado tejido, ¿ok? Depositados en un tejido, o complejos solubles, circulantes, ¿ok? Ese complejo circulante en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo artritis, como por ejemplo lupus, como por ejemplo síndrome de Sjögren, son de los más complejos, son de las principales complicaciones en los pacientes con estas enfermedades autoinmunes, ¿ok? ¿Por qué? Porque dañan órganos. Puede ser que tenga el paciente depositado complejos antígeno-anticuerpo en los vasos sanguíneos, ¿ok? Puede ser que el paciente tenga depositados complejos antígeno-anticuerpo a nivel renal, ¿sale? Y esos son de las principales complicaciones que puede provocar la muerte en los pacientes con algún tipo de enfermedad autoinmune, ¿ok? Bueno, localizado, como ver el mecanismo, la parte de la fisiopatología de una enfermedad, pues es esta base, ¿ok? Y ya tendríamos que colocarle justamente varias características clínicas. Entonces vemos aquí el tejido y vemos directamente que estos de verde serían los antígenos. Por ejemplo, la articulación. Se reconoce cómo extraña la articulación, se producen anticuerpos frente a esa articulación y ya decíamos entonces que los complejos antígeno-anticuerpo otra vez provocaban entonces, perdón, espérenme tantito.
provocaban directamente entonces la llegada del sistema de complemento. No lo mencioné hace un momento, pero entonces, ¿cómo diferencio si tenemos complejos antígeno-anticuerpo en la hiper de tipo 2 y en la hiper de tipo 3? ¿Cómo puedo diferenciar cuál es cuál? Si en ambas encontramos complejos antígeno-anticuerpo. ¿Cómo creen que puedo diferenciar entonces esa clasificación? ¿Qué es lo que me puede ayudar a diferenciar la clasificación de hiper de tipo 2 y 3? Que de alguna manera son muy parecidos, si se dan cuenta aquí enfrente, los mecanismos complejos antígeno-anticuerpo. Tendremos que tener entonces células fagocíticas, o que en este caso neutrófilos, pueden ser macrófagos, pueden ser, no sé, ¿ok? ¿Cuál creen que sea? Sí, el antígeno, exactamente, Eduardo. El antígeno en la hiper de tipo 2 se encuentra en la membrana, ¿ok? Se va a encontrar entonces en la membrana de una célula. Por eso platicamos los grupos sanguíneos, ¿ok? Ese antígeno de grupo sanguíneo se encuentra en la superficie celular. Y en el caso de la hiper de tipo 3, se puede encontrar en cualquier parte, excepto en la superficie. ¿Sí me explicó? Sí, doctor. Si el antígeno se encuentra en la superficie, estamos hablando de una hiper de tipo 2. Si se encuentra en cualquier otra parte del tejido, es una hiper de tipo 3. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que se puede encontrar, no sé, hablamos de la articulación, por ejemplo, y entonces esos anticuerpos se forman frente a la articulación. Ya una vez que tengo complejos antígeno-anticuerpo, llega el sistema de complemento, ¿ok? Llegan células fagocíticas, llegan células natural killers y pueden provocar muchos daños en los pacientes, ¿ok? Pasa lo mismo en el caso del sistémico, pero aquí en el caso del sistémico puede ser que tengamos entonces muchas alteraciones. Por ejemplo, fiebre, vasculitis, artritis y principalmente nefritis, ¿ok? Entonces, la vasculitis es otra de las más importantes. Ya les platicaba que directamente el complejo antígeno-anticuerpo se puede llegar a depositar en esa luz del vaso y provocando entonces incluso trombosis, trombos, ¿ok? Coágulos. Y eso puede provocar muchísimas alteraciones en los pacientes, ¿ok? Aquí igualmente vemos justamente el depósito de los complejos antígeno-anticuerpo depositados completamente en la superficie de un tejido. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Ok, seguimos entonces. En el caso de la hiper de tipo 4, es una hipersensibilidad que se caracteriza porque intervienen los linfocitos T y no requiere de la acción de los anticuerpos, ¿ok? Actúan principalmente citocinas que reclutan y activan otros linfocitos T, macrófagos y fibrocitos, ¿ok? Entonces es importante que recordemos que dentro de esta clasificación de hiper de tipo 4 no están involucrados los anticuerpos, ¿ok? Solamente células. Por citocinas, igual. ¿Cuál es este mecanismo de daño? Entonces tenemos justamente que principalmente el que puede provocar este mecanismo de daño es el linfocito TH1, ¿ok? Ya recordamos que el linfocito TH1, ¿qué hace? Secreta principalmente interferón gamma y puede provocar la activación de los macrófagos para que ese macrófago vaya directamente al antígeno y lo pueda fagocitar, ¿ok? ¿Qué pasa si no existe una adecuada fagocitosis de ese antígeno? Puede ser entonces que se dé mal esa activación. Por ejemplo, espérenme, en este caso, uno de los ejemplos más recurridos que tomamos siempre es de tuberculosis. En este caso, en el caso de tuberculosis, vemos que este macrófago no elimina por completo a este antígeno, ya sea por las características justamente del mismo patógeno o porque la respuesta inmunitaria no puede eliminar directamente a ese patógeno, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, tenemos que el macrófago intenta fagocitar esta bacteria, ¿sí? Este bacilo tuberculoso. Y entonces, en ese momento, al no poder fagocitar adecuadamente a ese bacilo,
se va a quedar dentro el bacilo del macrófago, ¿ok? Reproduciéndose el bacilo y provocando entonces la infección del macrófago. Y ahora el que tenemos con infección va a ser el macrófago, ¿ok? Tengo macrófagos infectados. Y ahora entonces, ¿cómo elimino ese macrófago infectado? ¿Cómo creen? Encapsulándolo, ¿no? Tengo un macrófago infectado y ahora, ¿cuál tendría que ser la principal respuesta frente a este tipo de bacilos? ¿Cuál tendría que ser? Respuesta TH1. ¿Qué pasa entonces? Tengo un macrófago infectado. Necesito producir más macrófagos frente a quién ahora. Contra ese macrófago infectado. Exactamente, frente a ese macrófago infectado. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo un Infectado. macrófago que fagocita otro macrófago, que fagocita otro macrófago, porque justamente cada macrófago se va infectando. Ya decíamos que hay dos características importantes, ya sea por la característica justamente del bacilo, que puede provocar la infección del macrófago, o por la insuficiencia de respuesta del mismo macrófago, ¿sí? No puede eliminar completamente a ese bacilo. Y entonces ya cuando tenemos el macrófago infectado, tengo que ahora que eliminar el macrófago infectado, ¿sí? ¿Qué sucede? Activo más macrófagos y entonces un macrófago se fagocita al otro completamente, provocando entonces células gigantes, como está aquí enfrente. Miren, aquí tenemos justamente una célula gigante. Tiene otro nombre, también pueden ser células epiteloides por su histología, o pueden ser células gigantes multinucleadas. Vemos justamente que tiene inclusive muchos núcleos. ¿Ok? Entonces tenemos un acúmulo completo de macrófagos fagocitándose uno al otro. Y eso va a provocar entonces estallidos respiratorios importantes mediados justamente por este tipo de células. ¿Ok? Y van a empezar a romper tejidos anexos. ¿Sale? Y entonces pueden provocar cávitas o tubérculos justamente en el pulmón mediado por este tipo de respuestas. ¿Ok? A este mismo también acúmulo de células gigantes o células epiteloides van a generar esto, que está aquí así. ¿Ok? Acúmulo de muchos macrófagos en este tejido. Y este tipo de acúmulos en ese tejido se llaman granulomas. ¿Sí, más o menos? Sí, Sí, Acuérdense que una parte importantísima es que necesitaríamos eliminar, de hecho nuestra respuesta innata tendría que eliminar prácticamente este bacilo de tuberculosis, ¿sí? Podemos encontrar tuberculosis en cualquier sitio, en el metro se puede encontrar la tuberculosis, ¿ok? Ustedes en el hospital pueden tener contacto con pacientes con tuberculosis y no siempre van a resultar infectados, ¿ok? ¿Por qué? Porque sus mecanismos de respuesta innata están completamente funcionales. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos diabetes? ¿Qué pasa si tenemos estrés, no dormimos, no comemos adecuadamente? Como lo que ustedes posiblemente pasen en un internado, ¿no? En una residencia. Esto puede ser, sí, una parte importante para que puedan condicionarse a algún tipo de infección de estas características. ¿Sí me explicó? sí, doctor. Entonces, siempre es importante que nuestra respuesta inmunitaria esté completamente funcional. ¿Ok? Bueno, y aquí, bueno, esta otra característica entonces, con respecto a esta hipersensibilidad tipo 4, vemos entonces que se desarrolla, ya lo platicamos con un poquito al principio, se desarrolla de entre 48 y 72 horas, tiene diversas, perdón, expresiones clínicas, como por ejemplo la hipersensibilidad por contacto, reacción granulomatosa y reacción tuberculínica. ¿Ok? Pues por ahí tenemos justamente nuestra vacuna de tuberculosis, tenemos una reacción de tipo celular, ¿ok? Esa reacción de tipo celular está marcadita ahí con una pequeña cicatriz que tenemos justamente en nuestro antebrazo. Y en el caso de la citotoxicidad celular, pues está mediada principalmente por células T, TCD8, y ya también lo platicamos un poquito en clases pasadas, muy pasadas, que en este caso las células T van a provocar entonces citotoxicidad mediada por ligandos de muerte, por Fas y ligando de Fas,
o lo pueden mediar justamente a través de enzimas. ¿Cómo lo hace a través de enzimas? De dos enzimas importantes que pueden ser la perforina, que como su nombre lo indica, hace poros en la célula y a través de este poro van a entrar justamente las granzimas que van a provocar muerte celular programada, ¿ok? Van a activar vía de caspasas y van a provocar como parte final la muerte celular programada, ¿sí? Entonces aquí tenemos justamente la citotoxicidad mediada justamente por linfocitos TCD8, ¿ok? ¿Qué otra parte nos hace falta aquí? Conocer los antígenos. ¿Cuáles son los antígenos que principalmente pueden provocar el desarrollo de una hiper de tipo 4? ¿Cuáles pueden ser? Principalmente algunos químicos, venenos, metales pesados, ya hablamos justamente de algunos patógenos, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes, no sé, chicas principalmente, pueden haber comprado algún tipo de, ¿cómo se llaman las pulseras? De fantasía, de joyería de fantasía, ¿ok? Y de repente empiezan a sufrir que se les pone negra no sé, el sitio donde se colocaron la pulsera o el collar o los aretes. ¿Ok? Entonces esto está mediado principalmente por algún tipo de metal pesado. Compramos teóricamente plata y nos vendieron alpaca otro tipo de metal. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto entonces? Que vamos en una reacción tardía. Estamos hablando entonces de entre 48 y 72 horas frente a ese antígeno. ¿Ok? ¿Qué pasa con eso? Simplemente retiramos el metal que está provocando el daño e inmediatamente cesa la reacción contra ese tipo de metal. ¿Sí me explico? Es prácticamente diferente a una alergia, ¿ok? Muchos autores mencionan justamente que sea una reacción alérgica frente a un metal pesado, ¿ok? Eh, el proceso sí es muy diferente. Las células que están participando son completamente diferentes, ¿ok? Entonces, en el momento que solamente retiremos el antígeno, esa respuesta va a disminuir por completo. Pero las características pueden ser muy parecidas. El prurito, el eczema, la induración, está completamente presente también en los pacientes. Entonces, es importante que siempre para el diagnóstico adecuado tengamos que identificar cuáles son los antígenos, qué está provocando justamente la reacción de alergia. ¿Sí me explico hasta aquí? Sí. Sí, doctor. ¿No hay ninguna pregunta? Yo ya tendría muchas, ¿no? Creo que no. Bueno, Doctor, la diferencia en la de tipo 2 con la citoneutralizante y la citoestimulante es que en una no va a haber señal y en la otra, a pesar de que esté como bloqueado el receptor, sí puede autoestimularse, por así decirlo. exactamente. Sí, sí, sí. Voy para allá, espérame. Sí, mira, aquí en el caso de la citoestimulante, lo que produce el anticuerpo, más bien lo que provoca el anticuerpo, es una hiperestimulación al contacto con el ligando. ¿Sí? Tenemos aquí, por ejemplo, este ligando que va a provocar directamente la hiperestimulación del receptor. ¿Sí? Esto va a provocar un exceso de señal y el cambio va a ser patológico. Tenemos la producción, por ejemplo, más de T3 o de T4, por ejemplo, ¿no? En el caso estuviéramos hablando de tiroides. Sí, Ujú. gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok. Y bueno, vemos aquí, por ejemplo, este pacientito tiene justamente un eczema importante, tiene induración y tiene pues ya lesiones más graves en su piel. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Identificar entonces cuál es el agente causal. Puede ser que sea la crema, puede ser que sea el talco, puede ser que sea, no sé, algún tipo o algún derivado del petróleo, por ejemplo, una vaselina, que pueda provocarle justamente este tipo de lesiones. Entonces, inmediatamente lo que tienen que hacer es retirar todos los agentes químicos principalmente de este pacientito para que pueda mejorar bastante. ¿Sí? Ya en la clínica, ustedes en el hospital verán cómo se lleva a cabo también justamente los tratamientos a la par de ese diagnóstico. ¿Ok? Sí, ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta aquí entonces?
No, ¿No?